Hola mis queridos hermanos, por la gracia de Dios estamos aquí para tener un repaso más de la lección de la escuela sabática. Esta lección tiene como título El amor de Dios por la justicia, pero antes que nada vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu dirección para tener este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos tu espíritu para poder entenderla y con tu ayuda poder ponerla en práctica. Quédate con nosotros y bendice a todos los que entrarán y escucharán esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. En esta semana vamos a estudiar que Dios es amor, pero que también es justo. Estos atributos son intrínsecos en la naturaleza de Dios. O sea, si Él no fuera amor y justo, dejaría de ser Dios. Dice la lección en alguna parte que vamos a estudiar que muchas veces las personas no pueden entender esto. Y es que lo que pasa es que el ser humano es injusto. A veces ama y perdona a aquellos que son culpables. A veces esa justicia está fundada en el odio. Sin embargo, el Señor, su justicia la funda en el amor. Y esto lo vamos a estudiar y va a quedar muy claro en esta lección de la escuela sabática. Dios es un Dios de amor, tardo para la ira, grande en misericordia, pero no olvidemos que no dará por inocente al pecador. La lección nos explica que allá en el antiguo cercano oriente, aquellos adoradores adoraban dioses falsos, dioses injustos, dioses crueles, que pedían para poder ayudarlos, para darle la cosecha, que entregaran a sus hijos para ser quemados, muertos, ofrecidos en sacrificio. Lo triste de esto es que los adoradores también se volvieron crueles, porque ese es uno de nuestros problemas. A veces somos justos e injustos, o amamos o no amamos, porque depende cómo nos han enseñado, cómo nos han educado. Y vivimos en un mundo de tanta injusticia, de tanta corrupción y de tanto odio, que esos atributos se han corrompido en nuestra naturaleza. De por sí somos pecadores. Pero en esta lección dice, Yahvé se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca y hará desaparecer. Para nosotros el tiempo ha sido largo, pero mis queridos hermanos, llegará un momento en que Dios cumplirá su justicia y su amor, como veremos, se expresó en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude para que al estudiar esta lección nosotros podamos quedar claros con estos conceptos de amor y justicia que son atributos de Dios. Él es amor, Él es justo. Así que vamos a entrar a estudiar nuestra lección de la escuela sabática. Como siempre tendremos alguna cita del espíritu de profecía que nos van a ayudar a aclarar estos temas. Y bueno, yo le pido que la mire hasta lo último y que también, si encuentra que esto lo ha ayudado espiritualmente, pueda compartirla y suscribirse en este canal. Vamos a comenzar. Muy bien, el día domingo tiene como título Amor y Justicia. Y uno de los versículos que estaba en la lección para estudiarlo lo encontramos en el Salmo 33, versículo 5.
Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y el Salmo 89:14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Muy bien, esta lección está dividida en tres partes o tres pensamientos principales. El amor y la justicia van juntos. La justicia amorosa exige constancia y la justicia amorosa cuenta con el arrepentimiento. Aquí vemos en este día que el amor y la justicia son inseparables. A lo largo de las Escrituras, dice aquí, el verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. El fundamento del gobierno de Dios está basado en su amor y su justicia. Mis queridos hermanos, eso significa que aquellos que aman al Señor claman por esta justicia. Y algún día esa justicia se hará realidad. Pero para que haya justicia, mis queridos hermanos, en algún momento determinado de esta historia, Dios tendrá que obrar para impartirla. Y aquellos que han hecho tanta maldad y posiblemente se han salido con las suyas, mis queridos hermanos, tendrán que dar cuentas al Señor. Y aquellos que han amado a Dios, que han confiado en Él, serán, mis queridos hermanos, recompensados, defendidos por el Señor. Como vemos en la lección, Dios a través de los profetas y a través de todas las Escrituras siempre ha denunciado el engaño en las transacciones comerciales, la injusticia, la opresión en perjuicio de los pobres, las viudas y cualquier persona vulnerable. Así que podemos tener la confianza de que Dios es un Dios justo, un Dios amoroso. Dice aquí que lamentablemente nos cuesta entender estos conceptos porque la justicia en el mundo entero está pervertida. Nosotros mismos los cristianos, si no nos aferramos a Dios y entendemos esto, hasta también participamos de estas corrupciones, de sobornos, de engaños. Por lo tanto, necesitamos, dice aquí, en este día nos recomienda, nos advierte la lección, nos hace un llamado que nosotros también deberíamos practicar, si estamos en Cristo, esta rectitud y ser justo. Mis queridos hermanos, imagínense usted que de repente Dios sea como nosotros, que dependiendo de cómo nos tratan a veces, nosotros impartimos la justicia. Imagínense que un día se parara el Señor de mal humor, o un día el Señor decidiera dejarse sobornar por el dinero o por cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios, esto solamente ocurre aquí en la tierra con seres humanos. El Señor siempre, mis queridos hermanos, es constante, no cambia, como veremos, y podemos tener la seguridad que el juicio que Él va a dar en esta tierra está basado en su amor y que Dios no hace acepción de ninguna persona, no es racista, ama a los blancos, a los de piel oscura, a los hispanos. Y mis queridos hermanos, Él cuando actúa de acuerdo a esa misericordia y de acuerdo a la rectitud que está en Él. Así que podemos tener la confianza y la seguridad de que, mis queridos hermanos, Dios es un Dios amoroso y justo. El día lunes tiene como título: Dios es totalmente bondadoso y justo. Muy bien, aquí leemos en el Salmo 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En el Salmo 92:15 nos dice para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No hay una sombra de injusticia en nuestro Dios. Él es misericordioso y de acuerdo a esa misericordia y a ese amor imparte justicia, impartirá su última decisión. Y mis queridos hermanos, como ya les repetí, esta lección nos enseña claramente que Dios es tardo para la ira, que Él demora, que Él es misericordioso, pero que finalmente dará un juicio justo. Él es un Dios que no practica la injusticia y nosotros debemos de confiar, no dudar. Hay muchas personas que dudan porque hay pasajes un poco difíciles en las Escrituras. A veces pareciera que no podemos entenderlo, pero aun aunque nosotros de parte o de este lado del universo no podamos entenderlo, si confiamos que Él dio un juicio justo, no tendremos ningún problema. Y veremos una cita que nos dice quiénes son los que realmente se preguntan y tienen dudas acerca de este carácter que tiene el Señor, un Dios totalmente bondadoso que hace, como veremos, salir el sol sobre justos e injustos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ser Dios, mis queridos hermanos, ¿qué sería de este universo? Pero dice aquí que mientras muchos idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. No es coincidencia que cuando Moisés le pidió, te ruego que me muestres tu gloria, Dios haya respondido, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Usted quiere que haya corrupción, dele poder a los hombres y todo se pervertirá. Que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos tener estos atributos, orar para que realmente nosotros también, que estamos aquí, que somos seguidores del Señor, cuando tenemos que, mis queridos hermanos, dar nuestra opinión, nuestro juicio, nosotros podamos hacerlo basados en la palabra del Señor y en el Espíritu de Dios. En la lección del día lunes, al final de la página, hay una pregunta que hay muchas personas que se la hacen cada día. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Esta pregunta deberían hacerlas los que no creen en el Señor, pero la pregunta está aquí. O sea que la misma pregunta es una manera de dudar de Dios. ¿Por qué, pues, si Dios es tan bueno, hay tanta maldad en el mundo? Es una pregunta que parece bastante difícil para responder. A mí me gustaría que tú me escribas y me digas cuál es tu respuesta. Ahora, yo creo que hay cosas que no podemos entender, que se nos explicarán cuando el Señor venga. Pero Dios permite algunas cosas para nuestro propio beneficio. Si vamos desde el comienzo de la Biblia y vemos cómo Abel fue asesinado por su hermano, nos preguntamos por qué, si Abel era tan bueno, Dios no lo protegió. Sin embargo, cuando leemos el espíritu de profecía, encontramos que Dios permitió esto. Él fue el primer mártir que ha habido en esta tierra. Sin embargo, Dios lo permitió para que nosotros podamos entender cuál es el resultado de la maldad. Y también podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios permitió que Juan el Bautista fuera decapitado? El mayor profeta que había nacido de una mujer. Pero el espíritu de profecía vuelve y dice que nosotros estamos envueltos en una guerra
y que al ver que Él murió en Cristo Jesús, cuando nos vengan las pruebas a nosotros y las luchas, podemos entender también que si Él pasó por una situación y Dios permitió esto, pues nosotros no debemos que desanimarnos, sino entender que en esta guerra en la cual estamos, podemos pasar por dificultades, al igual que esos hombres, que fueron hombres muy fieles al Señor. Vemos en el libro de Job también que Dios permitió que Job fuera asediado, enfermado por el enemigo. Pero vemos entonces allí claramente que se abre la cortina y podemos nosotros visualizar el gran conflicto que hay. Ahí había una acusación de que Dios protegía a Job y que por eso él era fiel. Sin embargo, cuando Job perdió todo lo que tenía, siguió siendo fiel al Señor. ¿Qué aprendemos de eso? Dios permite algunas cosas para nuestro beneficio. Y mis queridos hermanos, puede ser que la lucha sea muy difícil. Puede ser que perdamos todo. Sin embargo, a través de la historia hemos visto que el ser humano es capaz con su ayuda de amarlo aún, aunque tenga que perder la misma vida. Ahora nos preocupamos mucho por la injusticia, nos preocupamos de Abel, nos preocupamos del sufrimiento de Job, de cosas que suceden, pero todas esas personas que fueron fieles al Señor estarán con Cristo por la eternidad. Así que, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Tenemos ahora el caso del presidente de los Estados Unidos, que se ve que tiene un odio contra la raza hispana. Y puede ser que está bien, se violan las leyes al llegar ilegal a un país, pero no es un asunto de que esté deportando a las personas, sino la forma en que humilla a estas almas, ¿verdad?, que él envía a los diferentes países encadenados. Y podemos ver la injusticia que hay. Hace algunos días firmó un decreto que daba libertad a personas que habían hecho una revuelta en el Capitolio. 2 de los que salieron ya murieron. Uno de los que salió, que era un cabecilla, ya mató a otra persona, sin embargo fue abatido. Ahora, cuando hablamos de esto, nos preguntamos por qué. Pero Dios tiene un propósito. Este presidente está ahí porque Dios quiere que esté allí, porque Él lo permite. A mí me gusta la palabra permite, porque Dios permite, o sea que cuando Él quiere, pone un alto a las cosas que pasan en esta tierra. Y puede ser que a las personas se les olvide, puede ser que ni tú conozcas a ese hombre que salió de la cárcel, aquel que dirigía esta revuelta, que hoy ya descansa y que mató a una persona. Pero Dios conoce cada alma en esta tierra. Sabe aquella persona que quedó viuda. Conoce los hijos de ese policía. Y algún día, mis queridos hermanos, el mismo presidente que tiene tanto poder, que es cuando habla, pareciera como que lo que él dice hay que hacer, esa prepotencia que tiene, algún día estará delante del trono de Dios. Y él, que es amor, mis queridos hermanos, pero que es justo, dará a cada uno el pago que se merece. Así que no debemos dudar. Cuando hay dificultades, cuando vienen pruebas, no debemos preguntarte por qué Él permite la maldad, porque Él es justo y Él sabe, mis queridos hermanos, lo que es mejor para cada persona. Y aún en esos momentos difíciles, que pareciera que este mundo anda a la deriva, como algunos teólogos quieren decir, este mundo está controlado por el Señor. Y algún día, mis queridos hermanos, nos daremos de cuenta cuando estemos con Cristo, que todas las cosas, así como dice el pasaje verdadero, todas las cosas, los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, siempre son para bien, mis queridos hermanos. Pero me gustaría conocer tu respuesta. ¿Por qué permite el Señor maldad en este universo? ¿Qué piensas tú? Me gustaría escuchar tu comentario. Escríbeme, mándame un mensaje
porque me gustaría también aprender de tus opiniones. Muy bien, el día martes tiene como título El carácter inmutable de Dios. Hay veces nosotros hacemos bromas, le decimos a las personas, tú te levantaste de acuerdo a cómo estaba la luna. Imagínense que Dios fuera como somos los seres humanos. Hay veces estamos de buen humor, hay veces estamos de mal humor. Nuestro humor, valga la redundancia, cambia si dormimos bien, si dormimos mal, si nos va bien el trabajo, si no nos va bien. Sin embargo, Dios no es así. Dios es inmutable. Él no cambia. Vamos a ver algunos pasajes que están para el día martes. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Otro pasaje dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La lección nos habla de que Dios moralmente nunca cambia. La moral tiene que ver con el comportamiento. Dios siempre cumple sus promesas. No está basada en nosotros, sino en un pacto que el Padre hizo con Cristo. Si nosotros, como veremos, nos arrepentimos, hacemos algo malo, el Señor permanece fiel. Su promesa siempre está allí. En este día la lección lo que nos quiere a nosotros recalcar es que nosotros podemos confiar en el Señor. Si Él dice que yo me arrepiento y Él me perdona, Él cumple lo que Él dice. Si Él dice que yo obedezco su palabra y Él me va a bendecir hasta que sobreabunda, Dios me va a bendecir porque cuando Él promete algo, el Señor lo cumple. Y nosotros debemos de estar seguros de que nuestro Dios no cambia, aun aunque yo me porte mal a veces, aunque cometa errores. Si yo lo busco, las promesas de Él están allí para mí. Dice aquí, Dios no se contradice, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. Pues, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema está en nosotros, que no confiamos, que vemos a Dios y lo medimos de acuerdo a nuestra humanidad. Pero mis queridos hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios inmutable. Su carácter es justo. Su carácter es amor. Y aunque a veces tiene que proceder a castigar, que a una persona no le gusta este término, aunque Él haga eso, ese castigo está basado en el amor. Dice, Dios al que ama disciplina. Así que, mis queridos hermanos, hay cosas a veces que nosotros queremos entender, pero que la entenderemos cuando estemos con Él. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es confiar en las promesas del Señor. Por ejemplo, una de esas promesas dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Hay predicadores que dicen que no, que cuando Cristo salga del santuario, bueno, habrá un tiempo que Él no va a interceder, pero si Él ha dicho que va a estar conmigo todos los días hasta el fin, yo tengo que creer eso, no importa lo que diga otra persona. Si Él ha prometido que va a estar conmigo hasta que Él venga, ¿cumple o no cumple su promesa? Por supuesto que sí. Somos nosotros los que queremos hacer ver a Dios como alguien que cambia, pero Dios es inmutable, mis queridos hermanos. Nunca deja de amar. Podemos confiar en Él porque ese es nuestro Dios, quien dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Para reafirmar este pensamiento, el apóstol San Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Quiera Dios que nosotros podamos entender el carácter de Dios, su moral, su comportamiento, aún con aquellos que pecan, porque todavía el pueblo de Israel está allí, a pesar de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel sigue existiendo hasta el día de hoy, no fueron consumidos, porque Dios es amor. Y nosotros también, que a veces cometemos errores, que somos infieles, que entramos en este pasaje, mis queridos, Dios sigue siendo, permanece fiel, sus promesas están allí, solo tenemos que buscarlo. Cristo dice que el que viene a Él no lo echa fuera. El día miércoles tiene como título Un Dios arrepentido. Muy bien, en este día se está hablando específicamente del comportamiento del ser humano. Y cuando pregunta aquí, porque es una pregunta que se hace en este día, ¿un Dios arrepentido? ¿Se arrepiente Dios? Bueno, en este día se está hablando específicamente de un castigo, de eso que la Biblia llama algo extraño en Dios. Pero ese castigo que Dios se propone hacer es un castigo condicional. Está sujeto a la respuesta del hombre. Tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la ciudad de Nínive. Era una ciudad extremadamente pecadora. Sin embargo, antes de que Dios ejecute un juicio, Dios siempre hace todo lo posible para que el ser humano pueda arrepentirse. Si el ser humano responde a esa advertencia, y cuando Dios hace esta o trata al ser humano con dureza, es porque Dios ha gastado todos los medios necesarios y porque las personas han llegado a un límite en el cual se vuelven ya prácticamente como bestias. Nosotros sabemos que cuando leemos la Biblia en Levítico, ahí se nos dice que Dios mandó a que se destruyera los pueblos cananeos, todo, niños, mujeres embarazadas, viejitos, de esas ciudades. ¿Pero por qué? Bueno, cuando usted lee el libro de Levítico, usted va a encontrar que esas personas de Canaán tenían relaciones íntimas con perros, con animales, con caballos, con bestias. Habían llegado a practicar el lesbianismo, el homosexualismo, habían llegado a tener relaciones íntimas padres, hijos, madres. O sea, eso era una corrupción que había. Dios esperó más de 400 años mandándole ejemplos, se dieron cuenta de todo lo que Israel había hecho. Y sin embargo, estas personas no quisieron arrepentirse, sacrificaban a sus ídolos, como estudiamos en la introducción de la escuela sabática. Los hijos, dice el Salmo 106, antes que nacieran, ya eran dedicados a los demonios, porque detrás de esos sacrificios, como decía la introducción, hay demonios, se adora a Satanás. Y entonces Dios, cuando ve que ya no se puede hacer más nada, que han despreciado todas las advertencias que Él tiene durante 500, 400 años, entonces Dios actúa. Pero aquí vemos una ciudad, la ciudad de Nínive, una ciudad extremadamente pecaminosa. Sin embargo, a la predicación de Jonás, todos deciden arrepentirse, vestirse de cilicio, hasta los animales. Y entonces Dios, que había determinado destruir esta ciudad, al ver la reacción, la respuesta de esa ciudad, aquí vemos una imagen de cómo destruyeron los ídolos, se pusieron saco de cilicio y se postraron a buscar a Dios. Dios se arrepiente de lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo respondió al llamado divino. Sin embargo, mis queridos hermanos, la promesa de Dios está allí, aquí lo podemos ver. Si ellos se arrepintieron, era un pueblo pecaminoso, la promesa de salvación era también para ellos. Nada más necesitamos arrepentirnos y Dios, su promesa se aplica para cada ser humano que se aparta del mal. Aquí dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y entonces el Señor
como es un Dios de amor, no consume a este pueblo que era idólatra. Y tenemos que entender que el Salmo 106, que es un salmo que la sierva de Dios dice que por lo menos deberíamos leerlo 2 veces por semana, porque ahí se cuenta cuáles fueron los pecados del pueblo de Israel para que nosotros podamos alejarnos de la idolatría. Ahí en ese salmo dice que el pueblo de Dios llegó a ser peor que los paganos y que también llegaron a derramar la sangre de sus hijos y también entregaban sus hijos a los demonios. Sin embargo, lo justo para mí como humano sería que Dios destruyera ese pueblo. Pero Dios en su amor y en su misericordia le mandó profeta tras profeta, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando se arrepentían Dios los libraba, el pueblo volvía al pecado, como estudiamos en otra lección, un círculo repetitivo. Pero mis queridos hermanos, si queremos que el Señor pues nos perdone, si queremos volver a sus caminos, estamos haciendo algo que no es correcto, podemos tener la confianza que así como Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió de destruirla, Dios se complace, mis queridos hermanos, aún hoy en nuestros tiempos, de poder expresarnos su misericordia. Pero todo esto, mis queridos hermanos, está condicionado cuando Dios va a actuar en una forma drástica a que nosotros podamos responder al llamado del Señor. Dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Otro pasaje dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en una nota que está aquí en la lección nos dice, Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Que Dios nos ayude para que podamos entender eso y creer que si nos hemos equivocado, Dios nos perdona. Solamente mire la historia de Manasés, el rey que digamos ocupó el trono, por más largo tiempo, 52 años. Hizo todo lo malo, adoró todos los astros, sacrificó a sus propios hijos. Sin embargo, se arrepintió. Dios escuchó su oración. Y no solo eso, lo puso en el trono de nuevo, lo perdonó. Mis queridos hermanos, Dios es grande en misericordia, se complace en perdonar, pero necesitamos arrepentirnos con un corazón sincero. Y lo que Él se propone hacer, su obra extraña, Él la suspende, se arrepiente de eso y nos da una y otra oportunidad. Su promesa de salvación está allí, mis queridos hermanos. El día jueves tiene como título aferrarse al amor y a la justicia. Leamos algunos pasajes que tiene la lección para este día. Aquí dices, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí nos habla del amor perfecto de Dios. Ese amor perfecto es capaz de amar a aquellos que no aman al Señor. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, odian a Dios, no creen en Él? Y la lección nos dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, mis queridos hermanos. Dios ama a aquellos que
no lo quieren a él. Y esto es difícil de entender. Mire, aquí en esta foto que está en la esquina, está la historia de Eva Moses Kor. Era una judía que era gemela con su hermana Miriam y fue llevada al campo de concentración de Auschwitz. Después de muchos años, los judíos comenzaron a buscar personas que asesinaron miles de personas en ese campo. Y aquí en esta foto está la de un hombre que se llamaba Oscar Groening. Este hombre fue llevado ante el tribunal en Alemania y una organización de judíos comenzó a buscar personas para que vinieran a declarar en contra de él. Este Oscar tenía 93 años y las personas pasaron. Y si usted quiere ver un documental muy interesante que le voy a dejar aquí arriba para que usted pueda verlo, una biografía de esta mujer, usted realmente va a saber lo que es perdonar a una persona. Y bueno, todos declararon cuántas atrocidades hicieron. Este Oscar que está aquí en la foto era el contador del campo de Auschwitz. Y esa mujer que está ahí judía, el día del juicio, vino donde este hombre que le había hecho tanto daño. Esta mujer fue violada, se hicieron experimentos con ella porque era gemela, se apartaban a estas personas que eran gemelos porque Hitler quería clonarse. Y bueno, realmente la descripción de lo que esta mujer sufrió era terrible y se encuentra con esta persona que le había hecho tanto daño y lo que ella hizo fue ir y abrazar a esta persona. Estos dos viejitos se encontraron y pudo ir y perdonarlo. Los que no perdonaron fueron los judíos que vieron a esta mujer dándole un abrazo a este asesino que había contribuido para matar más de 300,000 personas. Mis queridos hermanos, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Muchos judíos le preguntaron cómo es posible que tú puedas abrazar a ese asesino, no pensar en tu familia, tu descendiente, porque los judíos no perdonan, mis queridos hermanos, un acto como este. Para ellos es inmoral perdonar a esta persona que le había hecho tanto daño a los judíos. Sin embargo, esta judía dijo, yo voy a optar por perdonar. Y en ese documental se dice que se llama La niña que perdonó a los judíos. Así que eso lo voy a dejar ahí en esa etiqueta que está arriba para que usted pueda ver ese video y ver cómo, a pesar de que somos seres humanos imperfectos, si nos entregamos, mis queridos hermanos, al Señor, si creemos en Él, nosotros podemos también cumplir esto que dice el Señor. Podemos amar aún a aquellos que nos han hecho daño. Y a través del cristianismo, la historia del cristianismo, podemos encontrar muchas personas que perdonaron a sus agresores aún en la muerte, mis queridos hermanos. Cristo estaba colgado en la cruz y era el Hijo de Dios y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ser humano realmente ha pervertido la justicia. Nosotros perdonamos a aquellos que nos caen bien. Nosotros justiciamos a aquellos que no nos caen bien. Nuestra justicia está corrompida. Pero gracias a Dios en esta lección nosotros podemos aprender que el amor y la justicia de Dios están juntos, van de la mano, que Dios ama y es justo, que su justicia está basada en su amor. Y gracias a Dios que es así, mis queridos hermanos, porque imagínense si el Señor realmente fuera cambiante como nosotros, egoístas como nosotros, que no somos justos en el juicio, ¿qué sería de esta humanidad? Pero yo puedo tener la paz y la tranquilidad hoy de que sé que mi Señor será justo en su veredicto final
y que realmente Él ama la justicia, como esta lección nos los ha explicado. Vamos a leer una cita para terminar. En esta cita se nos explica quiénes son aquellos que realmente no entienden el concepto del amor y la justicia. Esta cita dice lo siguiente: el método de Dios para tratar con el pecado no está en armonía con los puntos de vista defendidos por una gran parte de los que ocupan una posición prominente entre los profesos seguidores de Cristo. Estamos hablando de cristianos en esta cita, no de paganos. Muchos de estos hombres acarician el pecado y alaban la benevolencia y la longanimidad de Dios y se detienen en el carácter amoroso de Jesús, todo misericordia, todo ternura, mientras omiten las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores y las mordaces denuncias de nuestro Salvador contra la hipocresía y el autoengaño. Son los que no tienen un sentido agudo de la extrema pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, cananeos y madianitas. Los que aman el pecado son incapaces de comprender los tratos de Dios con sus súbditos. Así que, mis queridos hermanos, aquí en esta cita se nos explica claramente quiénes son los que no entienden que Dios es amor y Dios es justo, los que aman el pecado. Mis queridos hermanos, Dios no ama el pecado. Sí es cierto que Dios ama a los pecadores, pero tenemos que tener cuidado, porque Dios no viene a salvarnos en nuestros pecados, pecando cada día. Él quiere purificarnos. Y aunque la salvación no es por obra, sino por gracia, por el amor del Señor, también Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos vivir como Él vivió en esta tierra, para que podamos nosotros ser justos como Él es justo, para que podamos ser fieles como Él es fiel, para que podamos amar como Él amó aún a nuestros enemigos. Que Dios nos ayude para que podamos poner en práctica lo que hemos estudiado en esta lección, para que podamos entender que el carácter de Dios es amor, pero también es justicia. Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado y envíame cualquier comentario que me pueda ayudar a mí también a crecer espiritualmente. Nos vemos la próxima semana.